Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar en este tema del día de hoy, el tema del día de hoy que vamos a ver se llama media aritmética. La media aritmética es uno de varios estadísticos que se utilizan en esta parte de la estadística descriptiva para poder representar a un conjunto de datos, ya sea de una muestra o una población. En el capítulo anterior recordarán que construimos tablas y gráficas a partir de una colección de datos. Los retratos, estos gráficas o tablas resultantes de estas distribuciones de frecuencias, nos ilustraban las tendencias y los patrones de los datos. En casi todos los casos, sin embargo, teníamos la necesidad de medidas más exactas. Nosotros podemos utilizar para encontrar medidas particularmente más exactas para describir un conjunto de datos. En este capítulo es lo que vamos a ver. Dos características importantes son de particular importancia para responsables de tomar decisiones. Y estas dos características son la tendencia central y la dispersión. La tendencia central se refiere al punto medio de una distribución. Las medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición. En esta figura pueden ver que la posición central de la curva B está a la derecha de las posiciones centrales de la curva BA y de la curva C. Observe que la posición central de la curva A y de la curva C se encuentran en el mismo lugar, ¿no? Entonces, nosotros lo que identificamos es la posición central de un conjunto de datos, ya sea de una muestra o de una población. Y la otra característica de los conjuntos de datos son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se refieren a la separación de los datos dentro de una misma distribución, es decir, al grado de que las observaciones se separan. Dentro de una misma distribución nosotros podemos identificar cuál de los conjuntos de datos está más separado dentro del mismo conjunto de datos, qué tan separados están los datos unos de otros, ¿no? Note que la curva de la figura tiene una mayor separación o dispersión que la curva B. Ajá. Y dentro de estas dos características, hoy vamos a comenzar viendo una de las medidas de tendencia central, y esa medida de tendencia central es la media aritmética. Casi siempre, cuando nosotros nos referimos al promedio de algo, estamos hablando de la media aritmética. Quizá no lo sabían, pero siempre que nos referimos al promedio de algo, nosotros nos estamos refiriendo a la media aritmética. Entonces, siempre que digamos promedio, precisamente estamos hablando del cálculo de la media aritmética. En ciertos casos, como la temperatura invernal promedio de la ciudad, la vida promedio de la batería o la producción promedio de maíz en una hectárea de tierra, son algunos ejemplos de lo que comúnmente utilizamos. ¿Cómo calculamos nosotros ese promedio? ¿Cómo calculamos comúnmente la media aritmética? Bueno, nosotros veamos este ejemplo, que es una serie de generadores de energía, 10 para ser exactos, y nos dice los días que se encuentran fuera de servicio. Nosotros, para calcular la media aritmética, lo que hacemos es sumar cada uno de los días de este ejemplo que los generadores se encuentran fuera de servicio, y dividirlo entre la cantidad de generadores que tenemos. De esta manera, nosotros tenemos que 88 entre 10, eso me da 8.8 días, ¿no? Y esa sería la media aritmética o el promedio de días en que 10 generadores están fuera de servicio. Es importante siempre, cuando nosotros calculamos la media aritmética o cualquier otro estadístico, siempre poner las unidades de medida que estamos utilizando o las unidades del valor de los datos que estemos utilizando. En este caso son días fuera de servicio, entonces nosotros el promedio lo tenemos que representar en días. Y de esta manera muy sencilla es que nosotros podemos calcular
el promedio o la media aritmética de un conjunto de datos o de una población. Simbólicamente, nosotros, para escribir ecuaciones de este tipo de medidas de distribución de frecuencias, necesitamos aprender la notación matemática que utilizan los especialistas en estadística. Una muestra, recordarán en el capítulo anterior que revisamos qué es una muestra y qué es una población. Una muestra dijimos que es una parte representativa de una población. Algunas veces utilizamos una muestra, algunas veces utilizamos una población. ¿En función de qué está esto? Sobre todo en función de la cantidad de datos y la manera que sea simple de poder, por medio de una muestra, hacer la representación de una población. Pero para este caso es importante saber nosotros cuándo utilizamos una muestra y cuándo es una población. Para eso utilizamos diferente simbología. Nosotros, para una muestra de una población, el número de observaciones que representan esta muestra se representa por la letra N minúscula. N minúscula representa el número de observaciones que hay en una muestra. Y la media de una muestra se representa por una letra X con una barra en la parte superior. Esto representa N, la cantidad de datos que hay en una muestra, y X barra representa la media, de una muestra. ¿Qué pasa cuando es una población? Cuando es en una población, la media se representa por una letra griega que se llama mu, y la cantidad de datos que hay en una población se representan con la letra N mayúscula. La media de una población se representa con la letra mu y el número de elementos de una población se representa con la letra N mayúscula. Por lo general, en estadística se usan letras del alfabeto latino para simbolizar las muestras y letras del alfabeto griego para referirnos a la información de poblaciones. ¿Ok? Entonces, N minúscula muestra, X barra media de la muestra. N mayúscula, cantidad de observaciones en una población, mu, media de una población. ¿Cuáles son ya que tenemos los símbolos de una muestra y de una población, cómo podemos la fórmula para poderlas calcular representada sería de esta manera? La media de una aritmética de la población será mu es igual a la sumatoria de X entre N mayúscula. Esta letra griega que identifican en la parte del numerador de la fórmula representa sumatoria, la suma de todos los valores de X, la suma de todas las observaciones. Entre N, que será el número de elementos que hay en una población. La fórmula para calcular la media aritmética de una muestra será X barra es igual, una vez más, si se fijan en el numerador encontramos otra vez ese símbolo que representa la suma de todas las observaciones de una muestra entre N minúscula, que será la cantidad o número de elementos que encuentre en una muestra, ¿no? Veamos un ejemplo de esto. Tengo el resultado de los exámenes de diferentes estudiantes y tengo cuántos estudiantes son y las calificaciones que tenga de cada uno de ellos. Yo quiero calcular la media o el promedio de este conjunto de estudiantes. Entonces, como yo sé que es una muestra de un conjunto de estudiantes, yo sé que para calcular la media, la fórmula es X barra es igual a la sumatoria de X entre N. Entonces, la sumatoria de X será 9 más 7 más 7 más 6 más 4 más 2 entre 7.
Eso me da 39 entre 7 y eso me da 5.6 puntos por estudiante. Entonces, el promedio de este conjunto de estudiantes, el promedio de calificaciones de este conjunto de estudiantes es 5.6 puntos, o la media de este conjunto, la media aritmética de este conjunto de estudiantes de sus calificaciones es 5.6 puntos. Eso sería el promedio o la media aritmética. Ajá. En la siguiente clase vamos a revisar cómo calcular la media para otro conjunto de datos, un conjunto de datos que se encuentra de manera agrupada. Por lo pronto, vamos a ver algunas de las ventajas que implica calcular la media aritmética. Y son estas, la media aritmética tiene varias ventajas. Una de ellas es que se trata de un concepto familiar para la mayoría de las personas y es intuitivamente claro, es muy sencillo de representar y es muy sencillo de calcular. Cada conjunto de datos tiene una media, es una medida que puede calcularse y es única debido a que cada conjunto de datos posee solamente una. Entonces, es simple y sabemos que es una característica única de un conjunto de datos. La media es útil para llevar a cabo procedimientos estadísticos como la comparación de medias de varios conjuntos de datos. Como cada conjunto de datos tiene solo una media, entonces es sencillo que nosotros podamos calcular, que lo utilicemos para representar ese conjunto de datos y podemos hacer la comparación entre diferentes conjuntos de datos. Pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Y alguna de ellas de estas ventajas es que la media es confiable en cuanto a que toma en cuenta a todos los valores del conjunto de datos, pero puede verse afectada sí porque tengo, como hay que incluir a todos los datos, puede ser que alguno de los datos esté muy fuera del rango donde se encuentran los demás y eso haga que mi promedio se modifique, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema. Hay que tener cuidado con los valores extremos. Cuando tenemos un conjunto de datos muy largo, a veces resulta tedioso el hacer el cálculo de la media, porque recuerden que para calcular la media hay que incluir a todos los datos. Entonces, cuando son un conjunto de datos muy grande, resulta tedioso. También en la siguiente clase veremos la manera de cómo calcularlo por medio de recursos electrónicos, utilizando algún hoja de cálculo o la calculadora científica. Ese sería algunas de las desventajas que tenemos. Por lo pronto, con esta información, les voy a solicitar que hagan la actividad que se encuentra en Brightspace. La actividad consiste en hacer un formulario en Google Forms que les voy a proporcionar la liga en donde tienen que hacerlo para poderlo revisar. Y en la siguiente clase, lo que vamos a hacer va a ser algunas aplicaciones de la media, cómo podemos utilizarla para representar efectivamente un conjunto de datos, cuándo sí es útil y cuándo no para representar un conjunto de datos, pero es importante que ustedes tengan claro cómo se calcula y cómo son las maneras en que se representa. ¿Ok? Entonces, les voy a encargar que hagan el formulario de Google Forms y que traigan esta información revisada para la siguiente clase, en donde veremos las aplicaciones de esta medida. Muchas gracias.